Continuamos, vamos con la clase número 2 del día de hoy, de lo que es esta hermosa materia, en la cual estamos en este núcleo, ¿sí? Clase número 8. Lo tercero que se debe administrar es el factor tiempo. Importante hacer este análisis. Recuérdense que estamos estudiando, ¿qué es lo que estamos estudiando? Mayordomía, es decir, el mayordomo administra. Entonces, como mayordomo, hablábamos de la administración del hogar, de parte de la esposa, y esto siempre es viceversa. Lo que pasa es que en esta área estábamos tocando más acerca de la posición que la esposa le toca o le compete o el área en la cual ella fue creada con esas habilidades, porque es una gran verdad. Nosotros los hombres y ustedes las mujeres no somos iguales. Nunca lo seremos iguales. Nunca. Nos hicieron diferentes, con roles diferentes, con habilidades diferentes, con capacidades diferentes. Ahora, en cuanto al tiempo, lo tercero que se debe administrar es el factor tiempo. El factor tiempo es tan determinante y está relacionado con nuestra prosperidad, oiga, integral. Matar el tiempo es matar el potencial que como seres humanos tenemos inherentemente en nosotros y a su vez es acabar con el propósito de Dios en nosotros. Sin propósito no se puede prosperar y sin explotar el potencial que hay en nosotros, menos. Pablo, el apóstol, nos exhorta a que seamos, oiga, mayordomos del tiempo. Perder el tiempo en lo que no edifica, oigamos esto, y en lo que no conviene, es simplemente tiempo perdido. El tiempo perdido en relación a Dios, ya su propósito y a su propósito no se acumula, simplemente se pierde. Nada puede Dios hacer con el tiempo perdido. Pablo el apóstol escribió en relación al caso: despiértate tú que duermes. Escuche la expresión: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Nótese que le está hablando a uno que duerme entre los muertos, no que está muerto. Y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Me llamó un hombre y me dice: hermano, ya va, ya va. Si Dios todo lo que ha hecho es bueno, ¿quién hizo esos días malos? Pues eso no los hizo Dios. El caso acá no es que el día sea malo, lo malo es perder el tiempo. Entonces, lo malo acá no es el día, porque no hay día malo. ¿Qué día hay malo? Ninguno. Que para mí el día sea malo no es porque el día sea malo, sino porque yo desaproveché el tiempo, porque yo no estuve pendiente del tiempo. Ahora, lo malo está ahí porque yo desaproveché, yo no me eduqué, yo no me apercibí, yo no me coloqué a hacer lo que a mí me correspondía por causa de mi llamado, de mi habilidad y de mis capacidades. Entonces, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, los que se pierden. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ajá, ¿de cuál es la voluntad del Señor? ¿Para quién? Oiga, para usted. ¿Sí? Unipersonalmente. Efesios 5, 14 y 17. Es decir, oiga bien, usted tiene que averiguarse, usted tiene que examinarse para adentro. Uno, hay habilidades las cuales vinieron innatas en usted, que usted tiene que saber para qué. Es decir, para Dios desarrollarse a través de ella. Porque pregunto, ¿quién
la hizo a usted o lo hizo a usted con esas capacidades que usted tiene. El creador, ¿quién es el único creador? Dios. ¿Quién le permitió a usted nacer en el territorio de donde está y rodeado de lo que está rodeado? Dios. Es más, ayer explicábamos un tema, estamos hablando sobre finanzas, y entonces hay dos hombres que hubo un momento en el cual entraron dijeron un amigo mío, en un pugilato, en un estira y encoge, en un discutir, y uno le dijo al otro, mira, aquí tienes delante de ti toda esta llanura y aquí están los cerros. Escoge tú el que tú quieras, que yo escojo el que tú no escogiste. Para que no tengamos lío, para que no tengamos problemas. ¿Sabe quiénes fueron esos? Abraham y su sobrino Lot. Lot de agayúo, ¿sí? Lot de avión, vio las llanuras y se mandó para las llanuras. Le dijo, no, lo mío es esto, lo mío es esto. Y Abraham, tranquilo, sólido, firme, determinó irse ¿para dónde? Para los cerros, donde el otro no quiso. Ahora la pregunta es, ¿se hizo riquísimo más de lo que era el sobrino de Abraham en la llanura? Sí. Su ganado estaba en buen pasto, no había mucho trabajo, no era muy duro. Ahora la pregunta es, en los cerros donde se fue Abraham a pastorear y a disfrutar y a llevar el propósito de Dios en su vida, ¿no se enriqueció también? Claro que sí. Ahora, el final de los dos. ¿Quién permaneció con la riqueza y quién le tocó ver con sus ojos cómo sus riquezas se quemaron, se desaparecieron y quedó solo con sus dos hijas solamente y lo poco que pudo llevarse en el lomo cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra? Entonces el detalle es que hay gente que se las da de avión y finalmente quedan sin nada. El otro determinó, es decir, entendió el propósito de Dios para su vida y decidió caminar y decidió el otro que se fuera por donde él quería. Para él era lo mejor. Pero al final de los dos, Abraham pudo sostenerse, mantenerse, tener su riqueza. ¿Qué le estoy diciendo? Que a donde Dios a usted lo lleva, que a donde Dios a usted lo encamine, que cuando usted esté en el propósito de Dios, así sea en el peladero más grande, aparentemente ahí usted va a prosperar. Porque es Dios, no eres tú. ¿Sí? Es decir, las habilidades que Dios puso en ti son suficientes para enriquecerte. Enriquecerte no estoy diciendo amontonar dinero. Yo estoy diciendo enriquecerse, tener todo lo necesario para vivir dignamente. ¿Sí? Tener todo lo que tú necesitas, porque pregunto, de todo lo que tú ganes, de todo lo que tú granjees, ¿qué te vas a llevar de la tierra cuando te vayas? Nada. Bueno, entonces, ¿por qué preocuparnos por tener 2 motos, 4 carros, tantos millones ahorrados, tantas casas, tanto de fincas? ¿Por qué? Eso se llama afán. Ahora, cuando yo estoy en lo que Dios me llamó a hacer, haciendo la voluntad de Dios, yo voy a tener de Dios el respaldo y va a ser cubierta mis demandas, cualquiera que sea. Entonces, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, tiene que ver con ser entendido, del cual sea la voluntad de Dios para mí. Efesios 5, 14 y 17. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4, 5 y 6. El término redimir que aparece en Colosenses es el mismo que se utilizó en Efesios, en el verbo, el verbo aprovechar, y es usado en forma figurada. El apóstol, cuando trata de la redención del tiempo, se refiere a la forma de conducirse en la vida, aprovechando al máximo cada oportunidad que Dios nos presenta en su propósito y que de paso son oportunidades que nunca volverán.
Los hijos de Isaacar fueron prósperos y de éxito, porque entendieron la importancia de la retención del tiempo, es decir, tuvieron pendiente. De los hijos de Isaacar, de 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Versión de las Américas. El necio no entiende ni capta los tiempos de Dios y por esa causa no se conduce en sabiduría, perdiendo así todas las oportunidades que Dios le presenta en la vida para desarrollar en él su propósito, cuyo propósito lo conducirá a grandes escalas, prosperando grandemente. Redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos, siendo prudentes en la vida, dedicando todo nuestro ser a Dios, evitando así que la vida se desmorone. Redimir el tiempo es entender que se vive una sola vez en la vida, que nuestra vida es como una moneda, solo podemos comprar una sola vez con ella, pero por eso debemos tener sumo cuidado en qué invertimos la vida, señoras y señores. Redimir el tiempo es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso, que lo que transitamos queda en el pasado y con el pasado nada podemos hacer, que debemos ocuparnos del presente en beneficio del reino, construyendo para el futuro. Nota, en Dios hay caminos que no tienen regreso. Escúcheme, en la vida secular también. Supe de un hombre o analicé la vida de un hombre que él dice que el día que él salió de la unidad militar, él fue el último que salió y él mismo con sus manos cerró la puerta, porque él sabía que esa era la última vez en su vida que cerraba esa puerta en la condición de comandante de esa unidad militar. Porque ese día él estaba arriesgándose él y arriesgando su tropa en un asalto militar al poder que regía su nación. Él más nunca llegaría ahí con el mismo rango militar y en la misma posición. Ahora, casarse es un gran paso. Cruzar una frontera es un gran paso. Comprar o vender una finca o una casa es un gran paso, que hay que pensarlo muy bien y hay que buscar la dirección de Dios. Asumir un ministerio de cualquiera de los 5 que hay en la Biblia, si hemos sido llamados, es un gran paso, porque nunca volveremos a ser iguales. Se es soltero una sola vez, después se puede ser viudo, divorciado o separado, pero soltero más nunca. Por esa razón, cada paso que demos, cualquiera, debemos de tener prudencia y debemos de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. ¿Quieres, Dios, que yo esté aquí en este sitio? Sí, quédese en ese sitio. ¿Quieres, Dios, que yo me vaya? Si Dios le dice que sí, dé el paso. Vas a conocer gente nueva, te vas a relacionar con nueva familia, te vas a relacionar con nuevos vecinos, la forma de trabajo a donde vas no es la misma, pero si Dios te lleva, vas a tener éxito. Pero si Dios no te está llevando, no te está orientando, no te está guiando, no invente. No invente. En Dios y en la vida hay caminos que no tienen regreso. Redimir el tiempo es entender que las casualidades que vienen de Dios son grandes oportunidades que tenemos para la implantación del reino y que dicha implantación repercuta a nuestro beneficio. Redimir el tiempo es entender que no debo invertir el tiempo en
lo que no beneficia, oiga, en lo que es vano y vacío. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno que se te dio para cultivarlo y sembrarlo. Pero tú decides lo que siembras. De una cosa debes estar seguro. Lo que siembras, que lo decides tú, lo vas a cosechar tú mismo también. No es otro el que va a cosechar. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador o un lapicero. Puedes escribir en él lo que quieras, pero lo que escribas nunca lo podrás borrar. Redimir el tiempo es entender que eres libre de tomar cualquier decisión, pero nunca serás libre de sus consecuencias, positivas o negativas. Y por tanto, debes ser prudente con las decisiones que emprendas. Lo duro del caso es que algún día en la vida nos daremos cuenta que en relación a Dios perdimos el tiempo y con él perdimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Perder el propósito de Dios en la vida es perder la posibilidad de ser prosperados por todas estas verdades. Debemos tener cuidado en que ocupamos nuestro tiempo para mayor comprensión en lo que tiene que ver con la redención o la administración del tiempo. Voy a conceptualizar los dos tiempos que se utilizan en el griego para hacer referencia al tiempo. Pasemos a definir los dos tiempos que hay, no hay más. Cronos, de donde se deriva el término cronología, cronómetro, y es el término que se utilizó para hacer referencia al tiempo de los hombres, que se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenio, quinquenio, milenios o siglos. Cairo es un momento oportuno, específico y determinante, ajustado a la voluntad y el propósito de Dios. El Cairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios en su designio decide hacer algo específico y determinante con un individuo en un lugar apropiado. Cuando nosotros no entendemos los tiempos, Cairo, de Dios, perdemos una oportunidad para surgir en la vida. Pero con todo y que conozcamos los tiempos, Dios nunca podrá desarrollarlos si no somos buenos administradores del tiempo, cronos, en el que vivimos. Por esta causa, Pablo nos exhorta y nos dice: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para vuestra vida, administrando bien el tiempo, porque los días son malos, los que se pierden, ¿no? Jamás Dios podrá desarrollar su propósito en nosotros mientras andemos dedicando y perdiendo nuestro tiempo sumergidos en el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. En la salud, en el ministerio, en la empresa, en el hogar y aún en las finanzas. La vida de santidad es un principio inalterable para poder prosperar en todo, señoras y señores. Lo cuarto que un ser debe administrar son los bienes que recibe de Dios para el uso personal. Recuerde que los recibimos ¿de quién? De Dios, para el uso personal. Pero aunque estén en tus manos, aunque los tengas tú, aunque decidas tú, no se te olvide que en la palabra está escrita que de Dios es la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, incluyéndonos nosotros mismos, incluyendo todos los bienes que él nos puso en la mano. Nosotros lo que somos es
mayordomos, administradores. De eso debemos de tener conciencia. El ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. Esto se refleja cuando no tenemos cuidado de lo que Dios nos ha dado. Si no sabemos administrar lo propio y lo poco que hemos recibido de Dios, entraremos en la ingratitud y por ende no somos gratos para recibir las abundancias que hemos heredado de Él. Uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios es la ingratitud, el término que aparece en las Escrituras para hacer referencia al ente que está envuelto en este pecado es ingrato, del griego acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. Al ingrato se le manifiesta la ingratitud de dos formas: el mal agradecido o el mal agradecimiento es el acto de, no reconocer la voluntad y beneficios que se han adquirido por la gracia de Dios. Es andar en desdén, indiferente al favor de Dios. En Lucas 17, 11 y 19 se muestra una acción que tiene que ver con lo antes mencionado. Se trata del caso de los 10 leprosos que fueron limpios. Solo uno regresó a dar gracias. Ese equivale a un 10%. Esta puede ser la medida de agradecimiento que hay en nuestros tiempos para con Dios. Es un grupo selecto que sabe ser agradecido ante Dios. Lo que más me llama la atención es que el leproso que se regresó a dar gracias era extranjero, un samaritano. Los demás eran judíos. Esto indica que la causa por la cual los judíos no fueron agradecidos era porque ellos se consideraban dignos de tal favor y por lo consiguiente no deberían dar gracias. La arrogancia es asesina de la gratitud. Por todos los medios debemos evitar caer en este terreno. Con todo lo heredero que seamos de los bienes de Dios, debemos ser agradecidos ante su presencia. Nunca nos olvidemos que lo que somos en Dios es producto de su gracia. Entiendo que con la posición que tenemos no debemos acercarnos a Dios rogando como si fuéramos mendigos, pero tampoco debemos ser arrogantes ante Él. Si a posición vamos, Jesús cubría todas las virtudes como para no dar gracias, y con todo lo que Él representaba, hizo de la acción de gracias un estilo de vida. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, Mateo 15, 36. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, Mateo 26, 27. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11, 41. Ahora, si Jesús siempre tuvo esta actitud, esta posición de ser un ser agradecido, ¿por qué usted y yo no? Sí. Ahora, eso no solamente lo debiéramos hacer con Dios. ¿Con quién también deberíamos estar agradecidos? Con nuestros padres, con nuestros hermanos mayores, con nuestros hermanos menores que muchas veces nos meten la mano, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestra o nuestro cónyuge. Sí, debe ser un permanente manifestar una gratitud. No que yo me lo merezco todo, que tienes que hacerlo porque tienes que hacer. El apóstol Pablo tenía el mismo sentir de Jesús.
y estableció la acción de gracia como un mandamiento. Oiga, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así fuiste llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Eso está donde? Colosenses 3:15. Si nos ponemos a dar una lista de las causas por la cual debemos ser agradecidos, creo que no habría libro en el mundo para escribirlas. Perdón, todas, porque si hay tantos motivos para ser agradecidos ante Dios, es decir, ¿por qué si hay tantos motivos para ser agradecidos ante Dios no lo somos? Porque vivimos en desdén ante su presencia. Lo malo y serio del caso es que el apóstol Pablo compara este pecado, ¿cuál? El no ser agradecido o la ingratitud, con acciones de pecado que a continuación voy a nombrar, que quizás lejos esté en nosotros de hacerlo. Pecados que caracterizan la vida de un hombre con una mente totalmente cauterizada y reprobada por Dios. Oiga, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, arrogantes, impíos, indolentes, implacables, calumniadores, crueles, malignos, traidores, impetuosos, infatuos, fornicarios, rebeldes, corruptos, reprobos, incrédulos, narcisistas. Analizando bien el caso, creo que lejos está de nosotros, como lo decía anteriormente, el caer en esta práctica, pero estamos cayendo en algo semejante que el apóstol te marca en la lista, que es la ingratitud. Oiga nuevamente, porque habrán hombres, ¿sí? Amadores de sí mismos, eso es narcisismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y aquí está metido en ese paquete este mismo, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, si nosotros no estamos o no nos familiarizamos con este tipo de pecado, ¿por qué caemos en ingratitud? Si está tipificado al mismo nivel. Porque tenemos en nuestra mente o en nuestras congregaciones o a nivel de nuestros líderes, tenemos un tabulador de pecado. ¿Cuál es el tabulador de pecado? Bueno, que de repente nos enteramos que Ana estaba por allá, un supuesto negado, bebiendo cerveza. ¡Guau! Nos escandalizamos. Pero Celina es ingrata. ¿Será que no es el mismo pecado? ¿O es que Ana es más pecadora porque como el pecado se ve y el de la ingratitud no se ve? ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el detalle y el ejemplo que yo coloqué la otra vez. Es decir, si agarramos a Celina y la metemos en el tanque de agua ese que está ahí, ¿cómo la sacamos del tanque? Mojada, ¿verdad? Pero agarramos a Ana y la metemos allá en el río, ¿cuál de las dos sale más mojada? ¿La que metí en el río o la que metí en el tanque? En el río hay más agua, debe salir más mojada. No, salen mojadas igualito las dos. Entonces, no existe tabulación de pecado. Para efecto de Dios, los pecados son igualitos todos. Que en nuestras iglesias hay una mentalidad, como dice un amigo, que se juzgan los pecados del ombligo para abajo. A eso sí le ponemos disciplina, y los del ombligo para arriba no le ponemos disciplina. Ya se no es culpa de Dios ni de la Biblia, es culpa de los pastores y de los líderes que hemos tenido. Entonces ahí es donde nosotros debemos de entender estos detalles. Es decir, venimos hablando de la ingratitud y Pablo por el Espíritu me mete la ingratitud junto con este tipo de malas acciones o pecados sociales y morales. ¿Cuáles son? Ávaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, deseos desmedidos. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Segunda a Timoteo 3, 2 y 8. Carentes de aprecio. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud también se refleja cuando no tenemos cuidado de los bienes físicamente recibidos de Dios. Todo lo que nosotros recibimos de Dios debemos administrarlo. Oiga, con cuidado. Si no sabemos administrar lo poco, entramos en la ingratitud y por ende no somos gratos para recibir las abundancias de Dios. Al ser ingratos, caemos en el terreno de desgracia y por lo consiguiente anulamos el favor de Dios para nuestras vidas. En esto se cumple el principio que está establecido. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero muchos de nosotros decimos, no, esto es muy poquito lo que Dios me dio, esto no me alcanza para darle una galleta a nadie, un pan. No, eso es muy poquito para estar sacando ofrenda, diezmo de ahí. A lo que me dieron muy poquito para decirle gracias a otro, ¿no? Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquí hay un principio que hay que analizarlo. Mateo 25, 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Fiel en qué? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16, 10. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19, 17. Este es un principio sine qua non que nunca podrás evadir. En Dios no hay atajo. A Él no le puedes caer adelante. Dios no puede ser burlado. Lo que siembras lo vas a recibir. El no cuidar o darle un buen uso a lo que recibiste de Dios, caemos en el terreno de la desgracia y por consiguiente anulamos la posibilidad que tenemos de Dios para seguir recibiendo sus bienes. Si somos fieles en lo poco que hemos recibido, cuidándolo, administrándolo bien, preservándolo y dándole un buen uso, nada detendrá a Dios para seguir confiando, oiga, en nosotros y entregarnos todas sus bendiciones. Nunca te olvides de esta verdad. Dios nunca te entregará sus recursos para que los derroches. ¿Sí? Dios te entregará sus recursos para que los disfrutes, para que los goces y los compartas con los necesitados. ¿Sí? Y para que impulses y hagas avanzar la obra de Dios. Lo quinto que un ser debe administrar es su lengua. Ay, ay, ay. Lo quinto que un ser debe administrar es su lengua.
¿Sabe que en este quinto tópico las mujeres tienen que tener más cuidado que nosotros los hombres? ¿No sabía eso? Se dice que nosotros los hombres podemos hablar 18.000 palabras por día, pero las mujeres hablan 36.000. Entonces creo que ellas tienen una prioridad larga y tienen que tener un largo más cuidado que nosotros. Porque es parte de la administración, es algo natural, innato en cada uno. Pero ahí es donde yo debo de tener, y ustedes también, cuidado. En la administración, ¿de qué se dice? El apóstol Pablo es radical en el asunto, hasta el punto que lo estableció como mandamiento. El que quiera amar la vida, oiga esto, el apóstol Pedro quise decir, el que quiera amar la vida, ¿sí? Y ver días buenos, oiga, refrene su lengua del mal. La palabra mal aquí es maldecir, y maldecir no es decirle a la gente maldito, no, es el hablar mal de. Ahora, decir la verdad de lo que sucede, o de lo que te enteraste, de lo que te dijeron, no es chisme. Chisme es inventar. Ahora, el que suelta la lengua de todo lo que se entera, no es un chismoso, es un lengua suelta. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Ahora, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal. ¿Quién es el que se tiene que apartar? Diga yo. Y haga el bien. ¿Quién lo tiene que hacer? Yo también. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor, oiga, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3:10. Es tan determinante este mandamiento para nuestra prosperidad que es trascendental. Fue tomado de lo que una vez David dijo y estableció en uno de sus salmos. Venid luego, venid hijo, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarde su lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34, 11 y 16. El apóstol Santiago da peso a este mandamiento en sus escritos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua o no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1:26. Si alguno no ofende en palabras, oiga, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Quiere decir que el que refrena la lengua puede refrenar el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos y le ponemos freno a la moto para la mano y para el pie también, para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, en aquel entonces, ahorita son llevadas por motores, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad en los que la tienen en maldad, aclaro. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo cuando las cosas que se hablan están contaminadas e inflaman la rueda de la creación
y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se dominan y ha sido dominada por la naturaleza humana. Es decir, los hombres han logrado domesticar a casi todos los animales. Hay ciertos animales que son indomesticables, entre ellos los lobos. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, oiga, proceden bendiciones y maldiciones, hermanos míos. Esto no debe ser así. Santiago 3, 1 y 10. Cuando el apóstol Santiago dice que la lengua es inflamada por el mismo infierno, lo que quiere decir es que todo lo que un ser comenta negativamente para destruir, acabar, arrasar, mal imponer, censurar, difamar, calumniar, mentir, es una influencia satánica que procede del infierno. Su fuente es diabólica. El mensaje indica en que así como la lengua es influenciada por el infierno, la lengua, cuando se le da un mal uso, tiene poder para influenciar a los demás, produciendo daños incalculables. El salmista dice que una persona que se mantenga aislada de estas acciones es bienaventurada en todo lo que hace en la vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, oiga, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1:1. Y aunque esto tiene que ver con Jesús, tiene también, tiende a bendecir nuestra vida, porque cualquiera de nosotros, hembra o varón, que determine no andar en el consejo de malos, ni andar en caminos de pecadores, sino ni en silla de escarnecedores se siente o esté sentado, pues su vida no va a ser común como cualquiera de nosotros. Salmo 1:1. Ahora, el sentido de sentarse en silla de escarnecedores es en el lenguaje figurado, indica tomar y asumir una posición negativa para destruir, acabar, arrasar, producto del mal imponer, censurar, difamar, calumniar, mentir. El hacer esto es clave. El hacer esto es cavar nuestra propia tumba, es cercenar la posibilidad de ser bendecido, es caer en desgracia o es meternos nosotros mismos en desgracia. Escarnecer es el acto de rasgar, arrancar la carne a pedazos. Esto es lo que se hace en sentido figurado con el prójimo cuando se cae en la actitud negativa antes mencionada. Lo sexto que un ser debe administrar es su salud física. Hablemos de esto. Podemos tener todos los recursos de Dios, pero enfermos nunca los podemos desarrollar. En diversas partes de las Escrituras está registrado que el deseo de Dios es la sanidad de su pueblo. Dios no hizo al hombre enfermo ni para que se enfermase. Y yo creo que ya aquí vimos la materia de sanidad en Cristo. ¿La recuerdan, verdad? La salvación del hombre en Cristo abarca sanidad. Las Escrituras registran que por el sufrimiento de Cristo tenemos derecho a la sanidad, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados,
Vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuiste sanado, tiempo pasado, ¿sí? Primera de Pedro 2:24. El apóstol Juan registra por inspiración del Espíritu que el deseo de Dios es que vivamos en perfecta salud. Podemos tener todos los recursos de Dios a nuestro favor, pero enfermos no podemos producir, y menos si la enfermedad nos conduce a la muerte. Amados, dice Juan por el Espíritu, refiriéndose a un amigo de él, pero esto tiene verdades para nosotros. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ya va. Juan, ¿qué me dice? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Esta es la oferta. Aquí viene la demanda. Perdón, sigue la oferta. Y que tengas salud. Aquí viene la demanda. Así como prospera tu alma. Ahora, ¿cómo prospera el alma de un individuo? ¿Cómo crees tú que puedes hacer prosperar tu alma? Tu casa la haces prosperar, le pones lata nueva, si techo nuevo completo, piso nuevo, le metes nevera, prosperó tu casa, ya va, prosperó tu casa, pero tu alma ¿cómo prospera? En Cristo Jesús le entregamos la vida a Cristo, según Colosenses 2:10, no necesitamos más nada, entregarle la vida a Cristo y caminar en el camino de Jesús. Nuestro espíritu estaría completo. Vuelvo a preguntar, ¿cómo prospera nuestra alma? ¿Sabe cómo prospera? Sentándose con los libros a estudiar. Así como está usted metida ya en el liceo, para el próximo año ya usted tiene un título de bachiller. ¿Es fácil eso? No. Sentarse, ¿cuántos años tenemos aquí sentados? No, 3 años. 2 años tengo allá arriba. No sabían. 3 años. ¿Cuántos comenzamos? 17 creo, ¿no? ¿Qué pasó con los demás? No quieren prosperar, sencillo, lo dijeron. ¿Qué pasó con los que están? Muchas veces no quisieran. Vamos a ser sinceros. ¿Pero qué ha pasado? Pregunto, ¿ustedes psíquicamente, espiritualmente no han mejorado? ¿No están mejores de que cuando comenzamos? Ajá. Entonces, el término de la prosperidad del alma tiene que ver con conocimiento en cualquier área. Todo lo que sea conocimiento, esa es la manera de hacer prosperar su alma. Entonces, si usted no adquiere conocimiento, diariamente no adquiere conocimiento, usted no prospera más en el alma. Entonces, si usted no prospera más en el alma, ¿usted cree que puede recibir más de Dios? Tercera, este texto, prospera tu alma, está en Tercera de Juan, verso 2. Bíblicamente y socialmente, está demostrado que el vivir enfermo afecta nuestras finanzas. Por supuesto que sí. Y con lo costoso que están las medicinas, mucho más. En cuanto a lo social, los organismos encargados de la salud a nivel mundial tienen un presupuesto millonario a favor y en pro de mantener la higiene de la población en el combate y la prevención de diversas enfermedades. En el testimonio bíblico nos registra que había una mujer que padecía de una enfermedad desde hacía 12 años y había gastado todo lo que tenía en médicos y no había podido ser sanada. Ahora, ¿usted se imagina lo que gastó esta mujer en 12 años? Y si le alcanzó la plata en 12 años, era que tenía plata. Pero ¿cómo le iba? Peor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Marcos 5, 25 y 26. Para evitar este desfalco financiero por causa de la enfermedad, debemos ser, oiga, prevenidos y cuidadosos, principalmente con nuestra alimentación. El tener una alimentación desenfrenada, es decir, no comer para vivir, vivir para comer, y descontrolada, trae como resultado inevitable diversas enfermedades. El apóstol Pablo condena la glotonería, es decir, los que viven para comer, como nosotros los evangélicos
no bebemos alcohol, entonces comemos como digo, a nivel que no se debe, glotonería, porque en esa área nadie pone en pecado, perdón, en disciplina. Además, andemos, perdón, como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y laxivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 13 y 14. Por otra parte, debemos ser cuidadosos con la limpieza del recinto en el que habitamos, eliminando todo tipo de incesto, oiga, roedores, y prevenir y evitar la proliferación de ellos, teniendo cuidado y siendo vigilantes en estas cosas, nos mantendremos en salud, evitando el derroche financiero que se puede venir por causa de una enfermedad. Lo séptimo que un ser debe administrar es su empresa o nuestro ministerio en el caso que se tenga. Como empresa debes estar jurídicamente registrado, y establecida bajo los aspectos legales y cumplir así con las normas tributarias cuando se requiera el caso. Como institución o como ministerio debemos estar registrados ante las autoridades competentes. Sabemos que para Dios somos ministros, existimos, Él nos constituyó, pero para la nación, en el aspecto legal, si no nos hemos formalizado, no existimos, somos fantasmas y esto es penal. Por lo tanto, todos los que de una u otra manera nos manejamos o tenemos alguna empresa o tenemos alguna institución, debemos de registrarla como tal, para de esa manera pues cumplir con los requisitos naturales, terrenales exigentes. Otra de las cosas que nosotros como personas naturales, entérese si no lo sabía, podemos, no es que podemos, debemos se me escapa ahorita la palabra, ya se la digo.